Bueno, Ok, cuando quieran, pongan muy nomás. bien. Bueno, ya me presento Sebastián, yo soy Martina, Cecilia Herrera, otra grados del servicio que también ya la conocen. Hoy vamos a hablar sobre la confusión mental. Ceci, yo voy a ir pasando acá las diapos, ¿está? Dale, bárbaro. Bueno, espera que no llego a ver las propias diapos porque No, tengo... yo tampoco. A ver si ahí puedo. Perfecto. Bueno, bien, entonces, cuando hablamos de confusión mental, ¿arranco yo, Ceci? ¿Arrancás vos? Sí, 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 no, dale, dale. ¿De hoy? Bueno. ¿Qué es la confusión mental? Para empezar, nosotros podemos categorizar distintos aspectos de la confusión mental, ¿no? En cuanto a las diferentes definiciones, ¿no? Una de ellas, cuando hablamos de confusión mental, nosotros nos referimos a un síndrome, ¿tá? Un síndrome confusional. Es una entidad que, por tanto, está dada por un conjunto de síntomas y signos que son causados por una alteración fisiológica subyacente, ¿sí? Tiene distintos nombres que lo pueden ver en distintas bibliografías, en algunos lados se referencia al delirium, estado confusional agudo, encefalopatía tóxico-metabólica, insuficiencia encefálica aguda. ¿De qué se trata? ¿No? Es un trastorno neurocomportamental de expresión psiquiátrica que lo que manifiesta es una disfunción cerebral aguda, que es fluctuante y generalmente reversible, que obedece a una anoxia orgánica. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que bueno, que si bien se trata de un síndrome cuyo conjunto de síntomas y signos corresponden a la esfera psiquiátrica, la causa de este trastorno, de este fenómeno de base, corresponde a una anoxia orgánica, es decir, a una injuria sobre un encéfalo vulnerable, ¿sí? En el cual lo que se dice que sucede es que esa injuria determina una reacción inespecífica que supera las capacidades de reserva funcional de ese cerebro. ¿Sí? O sea, Bien. en definitiva, un poco, hablando más en criollo, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿vale? en realidad lo que pasa es que el cerebro se ve estresado por alguna anoxia, o sea, algo que está pasando de forma intercurrente a nivel del cuerpo de la persona, a nivel del organismo, ya sea después veremos las distintas etiologías, pero eso hace que se desequilibre un poco el equilibrio que mantiene a la persona en un funcionamiento normal y esto hace que se manifiesten con estos síntomas. Bien. Nada, pasando un Eh, poco de raya. Bien, destacar, Eva, de esto que decís, que es un cuadro agudo, ¿no? De instalación súbdita, y que corresponde a lo que nosotros categorizamos dentro de las psicosis agudas. Exacto. Bien, en cuanto a la importancia del tema, es una urgencia médica, un poco esto por lo que venía diciéndose, si no, estamos hablando que detrás de esta expresión psiquiátrica hay una causa que puede ser médica, subyacente. Digo puede ser porque podemos, pero también englobando lo que son tóxicos, y distintas noxas que pueden injuriar ese cerebro y determinar esta expresión. Pero bueno, un poco de lo que se trata es empezar a hacer el ejercicio de pensar que frente a este cuadro, ¿no? De presentación psiquiátrica debemos ir a buscar una causa médica que lo explique. Es un cuadro que suele estar infradiagnosticado, ¿sí? Es la segunda causa de interconsulta del servicio de psiquiatría en Hospital General, esto es del Massachusetts, del libro Massachusetts, luego de la depresión, ¿sí? O sea, Cuando, es un cuadro que lo van a ver, perdón, Martí, mucho en las salas de medicina general, ¿no? Porque los pacientes que están cursando alguna infección o alguna otra patología se descompensan y expresan esto. A veces, y por eso es tan importante ir a buscar a ver qué es lo que está pasando, a veces el único síntoma que tienen estos pacientes es la confusión mental. Entonces debemos y estamos obligados a ir a buscar cuál es la causa orgánica que está teniendo, que está en ese momento presente y que hace que la persona se manifieste de esta manera, ¿no? exacto, esto mismo, ¿no? La prevalencia en CTI puede llegar a ser mayor al 50% y si nos referimos a Hospital General, hasta un 30% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a tener un cuadro confusional, ¿tá? Tiene una alta prevalencia en general y es un elemento pronóstico en la evolución del paciente, ¿tá? Además de que existen medidas preventivas que le vamos a ver más adelante, es decir, nosotros podemos identificar qué pacientes presentan un alto riesgo de desarrollar un cuadro confusional y tomar ciertas medidas preventivas para evitar el desarrollo de ese cuadro.
¿sí? Lo que le va como a adjudicar una mejor evolución, una potencial mejor evolución al paciente, ¿sí? Constituye un indicador de la calidad de asistencia que un poco se vincula con esto último que estamos diciendo, ¿no? En la medida que nosotros podemos identificar los aspectos que nos ayudan a prevenir estos cuadros, es que estamos haciendo una adecuada asistencia y una adecuada prevención secundaria en este caso. Bien. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los elementos centrales del cuadro y los elementos secundarios, ¿sí? Dentro de los elementos centrales, bueno, lo que vamos a destacar es esto que ya dijimos, que se trata de un cuadro que es de inicio agudo, cuyo curso es fluctuante en cuanto a los niveles de alteración de la conciencia. ¿Sí? Nosotros por conciencia entendemos al conjunto de funciones psíquicas que nos permiten ordenar nuestra experiencia aquí y ahora. Vieron que ahí dice, ¿no? Funciones psíquicas basales que nos permiten ordenar nuestra experiencia sensible actual, es decir, nos permiten ordenarnos en tiempo y espacio, poder historizarnos de manera adecuada y enfocar la atención a donde nosotros lo deseamos, así como para también poder correr nuestra atención de foco, ¿sí? Estas funciones psíquicas basales son la orientación temporoespacial, la memoria y la atención, ¿sí? Entonces, lo que se altera es el nivel de conciencia del sujeto, ¿no? Y es lo que determina la expresión de este cuadro. Vieron que ahí dice de curso fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, el paciente no tiene por qué presentar los mismos síntomas y signos a lo largo del día. Muchas veces estos pacientes fluctúan y oscilan en lo que son en lo que es su nivel de alteración de la conciencia, ¿tá? Que ahora lo vamos a ver un poco más adelante con más precisión. ¿Qué quiere decir esta? Sí, No. Después igual lo vamos a aclarar un poco, pero digo, la importancia también de poder hacer la valoración del paciente, no solo en el momento que lo vemos, que a veces estos pacientes son vistos en sala de medicina, por ejemplo, a media mañana, y se los ve bastante lúcidos, orientados, sin una alteración de conciencia, pero en general estos síntomas aparecen más al caer la noche o a veces incluso al levantarse en la mañana. Entonces es muy importante siempre valorar lo que son los registros de enfermería, hablar con los acompañantes, los familiares que estén acompañando el cuadro para poder captar estos síndromes que son tan infradiagnosticados como mencionabas antes, Marti. exacto. Acá un poco hablar de lo que es esta experiencia de alteración del nivel de conciencia. Nosotros cuando nos referimos a alteración del nivel de la conciencia, siempre nos referimos a un paciente que se encuentra en vigilia, ¿tá? Es decir, estamos hablando de lo que se afecta de la conciencia, es lo cualitativo y no lo cuantitativo, ¿sí? Vieron que cuando nosotros medimos la conciencia en la escala de Glasgow Scale, nosotros ahí sí estamos evaluando la conciencia en el nivel cuantitativo, ¿no? En este caso, las alteraciones de conciencia que nosotros un poco evaluamos tienen que ver con lo cualitativo, ¿no? Con esto, con las funciones que nos permiten ordenar nuestra experiencia. ¿Tá? En este caso, este nivel de alteración de conciencia lo que constituye es una experiencia secundaria al ensueño, que suele ser como similar al ensueño, es como si el paciente estuviese soñando pero despierto, y es lo que nosotros describimos como el mayor trastorno de conciencia estando en vigilia, es decir, con un Glasgow de 15, ¿sí? Como ya dijimos, entonces también va a haber alteraciones atencionales y otras alteraciones propias de la conciencia y de la cognición. En cuanto a la conciencia, entonces ya dijimos un poco, ¿no? Alteración fundamental que centra el cuadro clínico, de nuevo, el aspecto cualitativo de la conciencia, no cuantitativo, ¿sí? Los contenidos psíquicos se confunden y se mezclan y no se logra hacer una adecuada diferenciación entre lo que son los procesos internos de nuestro pensamiento y nuestra vivencia interna y el mundo externo, ¿sí? Como ya dijimos, incluyen lo que es la orientación, la atención y la memoria, que se van a ver gravemente afectados en estos pacientes. Acá un poco para describirlo clínicamente, sé si vos me vas ayudando un poco. Sí, te voy siguiendo un poco. Bueno, nada, primariamente dentro de lo que es la conciencia, ¿no? Lo que más está afectado, un poco repitiendo algo que ya comentaste, la desorientación temporoespacial, ¿no? Que es lo característico en estos pacientes y cuando los vemos
en esto, en el sentido de la alteración de conciencia que mencionaba Marty, en esto de no poder estar diferenciando sus propias experiencias internas de las externas, de poder estar acá, ¿no? En el presente, con nosotros, en este presente compartido, el paciente se desorienta, típicamente piensa que está en otro lugar y actúa en función de eso, realmente muy vivenciada esta experiencia, ¿no? Entonces le preguntamos en dónde está y, por ejemplo, nos habla que está en algún lugar no sé, dónde trabajaba cuando era joven, en qué año estamos y también tira una fecha del pasado, ¿no? Claramente su vivencia no está ubicada temporespacialmente acá con nosotros. Y la atención, también un poco reiterando lo que ya mencionabas antes, ¿no? Está afectada en distintos aspectos, ¿no? En la capacidad que tiene para ser dirigida esa atención, en lo que el paciente la quiera enfocar, para poder centrarse y para poder mantenerla y para poder dirigirla a lo que el paciente desee. Eso no puede, el paciente está como de alguna forma captado por esta experiencia y no logra mantener una atención de forma adecuada. Hay que preguntarle varias veces lo mismo, hay que ayudarlo un poco a que nos dirija la atención y a veces no se logra. Se capta por pequeños estímulos del entorno y a veces Te estás muteando por por momentos, estímulos. sí, no sé si soy yo. No sé, me avisan cualquier cosa por el chat. Dale, si vuelve a pasar, sí. Se corta un poco. Es que estoy con internet del celular acá. Sí, 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 Eh, sos vos porque acá ah, sí. Sí, fue al final igual, yo sigo un un poquito igual momento ahí, acá. bien. Sí, Bueno, y escribiendo un poco nada, lo que es la hipoprosexia, ¿no? Como término técnico en cuanto a lo que define la imposibilidad de poder dirigir la atención de forma voluntaria, y la hiperprosexia como la incapacidad para poder mantener la atención de forma también voluntaria. claro, decía, ahí lo que Y pasa es que la espontánea, lo que es la atención espontánea está como francamente, digo, está como, es lo que predomina, es decir, si ahora a alguien se le cae una lapicera, le vuelve una mosca alrededor, seguramente logre igualmente continuar con la atención enfocada en la clase, ¿no? No es lo mismo que si explota algo, obviamente que nuestra atención se va a redirigir hacia ese estímulo externo, esa capacidad que tenemos de ir regulando, ¿no? Dónde vamos poniendo el foco de la atención y qué nos es algo que nos distrae o no, es lo que está francamente alterado en estos cuadros, ¿no? Se empiezan a distraer exacto. por cualquier elemento del entorno y no No, logran no enfocar la ponderan, no logran, atención. exacto, no logran ponderar los estímulos que van recibiendo, entonces no se logran enfocar. Exacto. Y bueno, en cuanto Mm, a la memoria, se describe una amnesia anterorretrógrada, es decir, hay una amnesia tanto, hay una alteración en la capacidad de fijación, es decir, de adquirir nueva información y de fijarla, así como de evocación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de poder recordar aspectos de su vida y de su pasado, ¿sí? Estos pacientes muchas veces se les hace ejercicios sencillos, como por ejemplo preguntarle dónde estaba ayer, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ayer? Y en general no logran referir que estaban en la misma sala de medicina, ¿no? Dicen que estaban en su trabajo, que estaban en un día, no sé, de campo o en su casa, no logran durante el episodio incorporar la nueva información, ¿sí? Así como tampoco recordar información biográfica. Muchas veces, frente a estas amnesias que presentan los pacientes, aparecen la fabulación, que es compensatoria frente a estas lagunas que le decimos, ¿no? A estas faltas de información, aparece esta necesidad de rellenar con información no verídica. Con datos no verídicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué exacto, estabas haciendo ayer? No te dicen, no sé, no me acuerdo, ¿no? Ah, no, yo ayer estaba en mi casa y paseé con mi nieta. ¿No? Es decir, ¿qué es lo que tal pasa? Y cual. no logran, ellos identifican que no logran recordar dónde estaban ayer, pero hay un aspecto compensatorio frente a ese no poder recordar, y aparecen, bueno, estos relatos no verídicos, pero no verídicos no en el sentido de que nos estén mintiendo, ¿no? Sino en el sentido de ellos mismos poder construirse una realidad que los ayude a ordenarse un poco también. Estamos hablando de una experiencia muy desagradable para el que la está viviendo, ¿sí? Mm, Así como también los falsos reconocimientos, que bueno, lo que implicaría el falso reconocimiento es esto: poder, viene el doctor a verlos y piensan que es su tía o su madre,
¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ellos en ese momento tampoco están pudiendo fijar los datos de a quienes están conociendo en ese espacio y también le adjudican identidades que no son, ¿sí? Esto es durante el episodio. Después, posterior al episodio, lo que suele haber es una amnesia lacunar de la confusión, es decir, lo que no se recuerda es lo que pasó durante el episodio, que es un poco por esto mismo. Estamos hablando de un cerebro que está sumamente disfuncional y que no logra retener la información y las vivencias de ese momento. Entonces, después lo que suele pasar es que los pacientes no tienen recuerdos del episodio en sí, que es uno de los datos que nosotros tenemos a posteriori de que se trató de un cuadro con una alteración de la conciencia, el hecho de no poder fijar los recuerdos durante ese periodo. ¿Sí? Martí, capaz que una cosita nomás que preguntó María, me Ujú. parece que está buena la pregunta, Sí. de que podemos hacer una... María preguntó si un paciente tiene Alzheimer o se podría generalizar para si un paciente tiene un trastorno neurocognitivo mayor, independientemente de la etiología, cómo se presenta la confusión mental. Creo que hay una respuesta práctica y clínica y es que es una de las dificultades mayores que hay que tenerlo y creo que es Un una cuestión desafío. también de... Sí, sí, es una cuestión del desarrollo de de la especialidad y es algo que se evalúan conjuntamente muchas veces con neurología, geriatría o los médicos internistas, pero hay que entender también que las manifestaciones de las funciones psíquicas de los trastornos neurocognitivos mayores, ya sea de las funciones psíquicas basales como la atención, la memoria, todo lo que están mencionando ahora, o las superiores, más relacionadas al razonamiento, a la adquisividad, al juicio, etcétera, o a las praxias, en general uno observa de que en las demencias esas alteraciones son más permanentes, pueden ser progresivas, pero son permanentes. Algo que define mucho la confusión mental es la fluctuación durante el día y la gran variabilidad del cuadro. Entonces, si bien hay ciertas cuestiones que pueden compartir, como por ejemplo la hipoprosexia, es algo que pueden compartir tanto la demencia como la confusión mental, la desorientación temporal, espacial, las fabulaciones, hay ciertos elementos que comparten, no así las praxias o los elementos más ejecutivos más graves, pero la gran diferenciación es la fluctuación y sí, quizás el empeoramiento, la acentuación de cierta sintomatología, pero hay que destacar esto, lo fluctuante y lo que decían al inicio de que nosotros pasamos visita de mañana o después del mediodía y la presentación clínica en la tarde fue muy distinta, fue muy difícil. Entonces esa diferenciación existe y es una problemática. Pero hay que entender la gran diferencia en que la confusión mental es reversible y el trastorno neurocognitivo mayor no. Entonces, eso también es todo lo que sea confusión va a revertir tarde o temprano. Bien, sí. Y el inicio agudo, ¿no? Más allá de dónde se parta. Claro, si bien el inicio puede ser más o menos incipiente, igual se da en un periodo de tiempo muy breve, ¿no? Este, porque responde en realidad a una noxa orgánica, en realidad esa es la explicación. Bueno, bien, seguimos. Bueno, lo único que faltó acá en esta diapo decir era que, bueno, no presentifican la entrevista, porque claro, es como que están en otro mundo de alguna forma, entonces no entienden o no logran darse cuenta que están ¿no? Están en el rol del paciente, siendo entrevistados por un médico, no logran darse cuenta de eso y tampoco tienen conciencia mórbida porque no son conscientes de todo este proceso que están vivenciando. Bien. Bueno, y a partir de estos elementos centrales que acabamos de ver, surgen elementos secundarios, ¿está? Que son muy importantes también y nos orientan mucho para poder hacer lo que es el diagnóstico clínico. Son características las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, pudiendo haber una inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Con despertares nocturnos, excitaciones fundamentalmente en la noche, con una tendencia a dormir en el día o un insomnio más generalizado también. En algunos casos los pacientes, sobre todo cuando están muy inhibidos, que ahora lo vamos a ver, pueden tener como una mayor tendencia al sueño, a estar en la cama, y bueno, estar dormidos básicamente. Después tenemos lo que son las alteraciones perceptivas, ¿tá? Que en estos pacientes se ven distintos tipos de fenómenos, ¿no? En cuanto a lo que son las alteraciones de la percepción.
las alucinaciones, que es la percepción de un objeto sin objeto a percibir, es decir, se trata de que están viendo algo que no está, es decir, lo que ellos ven, el resto de nosotros no lo vemos, ¿sí? Que son muy características de estos pacientes, algunos tipos de alucinaciones, fundamentalmente las zoopsias, como ahí dice, y las microzoopsias. Suelen ver animales pequeños, insectos que les caminan por la cama, que caminan por las paredes del hospital. Muchas veces en función de esas alucinaciones uno los ve que están como moviendo las sábanas, ¿no? Sacándose cosas de arriba, como si estuviese habiendo insectos que les caminan a su alrededor. También puede ser animales más grandes, ven un lobo pasar, un perro en la mitad de la sala, eso también muchas veces lo refieren, ¿sí? Después tenemos la situación. Esto característico, las alucinaciones visuales, es muy importante que sepan que son características de estos cuadros y no de otros cuadros psiquiátricos. En general, en psiquiatría, cuando vemos un paciente que tiene una alucinación visual, enseguida vamos a intentar buscar una causa orgánica que lo explique, porque no es típico de un cuadro psiquiátrico que aparezca este tipo de síntomas, ¿no? A diferencia de otro tipo de alucinaciones, como las auditivo-verbales, ¿no? Cuando escuchan voces, o las anestésicas, cuando sienten a nivel como que algo los toca, una electricidad en el cuerpo, cosas así, son más comunes en otros trastornos psiquiátricos. Pero las zoopsias o las alucinaciones visuales son bien características de este tipo de trastornos. Bien. Además de estas alteraciones también, ¿no? Las ilusiones, en donde se modifican las formas de las cosas o el tamaño de las cosas, ¿no? Exacto, sí, bueno, y después la fabulación que quedó ahí, pero en verdad sería más secundaria a las alteraciones de, de la memoria o a la construcción que el paciente puede hacer a partir de estos fenómenos que percibe, ¿está? Bueno, un poco de la mano de las construcciones de los pacientes a través de las alteraciones perceptivas, surge también como parte del cuadro lo que es la ideación delirante en estos pacientes, ¿no? Que se trata de ideas mórbidas, es decir, que no son compartibles con el resto de los que están ahí presentes, ¿no? Carecen de un juicio de realidad, son irreductibles y que son irreductibles a la lógica, es decir, son ideas no compartibles en el entorno y que no, y que el paciente defiende con convicción de la realidad que está viviendo, ¿sí? En este caso tiene características que recuerdan al sueño, la forma en la que se presenta la ideación delirante, que suele ser intensamente vivenciado y actuado. Ahora vemos un poco qué quiere decir esto. Y las principales temáticas suelen ser laboral y de daño-perjuicio. Es muy característico que estos pacientes refieran que están en su lugar de trabajo, que están teniendo problemas con, por ejemplo, si eran, no sé, si trabajaban en una fábrica, que empiecen a referir que se encuentran en la fábrica, que están con problemas en una de las máquinas de la fábrica. Ese tipo de ideación que, bueno, la idea no es igual en ese momento nunca confrontarlo, no confrontarlo, ¿no? Eso es importante, pero frente, por ejemplo, a una referencia de la realidad que se le puede aproximar al paciente, como decirle, bueno, yo soy la doctora, estamos en un hospital, el paciente va a seguir defendiendo que se encuentra en su lugar de trabajo, que estamos en la fábrica, ¿no? Se pueden parar, pueden ponerse, a actuar como si estuviesen dentro de la fábrica, como para poner el ejemplo de esto de lo que es intensamente vivenciado y actuado por el paciente. Ujú. Con el daño y perjuicio es lo mismo, y también ahí aparecen ciertos elementos que está bueno siempre indagar por los elementos de riesgo que pueden conllevar este tipo de delirios, ¿no? Si piensan, por ejemplo, que el de la cama de al lado los quiere matar, ¿no? Ahí eso sería un elemento potencialmente de riesgo. Lo que hay que indagar es, bueno, ¿y usted qué va a hacer para que no lo mate, no? No sea cosa que por no indagar este aspecto, el paciente termine lesionando a otro que se encuentra en la sala. Bien, después las alteraciones de la psicomotricidad, que vamos a ver que la psicomotricidad puede estar tanto aumentada como disminuida, dependiendo de las características clínicas, ¿tá? Y bueno, después alteraciones comportamentales que son secundarias a la ideación delirante, un poco esto que decíamos, ¿no? De vivirlas y actuarlas y de los potenciales riesgos de esto. Acá preguntaban una cosa, ay, se me fue el chat, acá, preguntaban, pero lo del delirio es en casos extremos, ¿no? No es lo más habitual.
en realidad muchas veces, o sea, el paciente transita este delirio sin que sea percibido por otros, o como un delirio que es muy vivenciado y no tanto relatado, o sea, el paciente no viene a contarte lo que le está pasando, sino que lo actúa y lo vive, y tal vez uno ve que tiene comportamientos extraños, sutiles, pero si uno no va a indagar, no lo percibe, pero el delirio está presente. A veces como más organizado de alguna forma, que podemos entender que está viviendo una temática, por ejemplo, lo que decía Martina, una temática laboral, y entender que está en la fábrica y tal, y a veces está la alteración de conciencia, la desorganización que tiene, que no podemos acceder a poder interpretar cuál es la ideación delirante porque no está tan bien definida, ¿no? Pero, respondiendo un poquito a la pregunta. Y bueno, y el otro componente que es como bastante importante en estos pacientes es la habilidad afectiva, es decir, la tonalidad afectiva está oscilante, ¿no? Es decir, el tono afectivo no se mantiene ni durante la entrevista. Son pacientes que rápidamente se pueden irritar, hostilizar, ponerse a llorar, angustiarse, luego sonreír, ¿no? Ansiosos. Pueden presentarse muy ansiosos también, ¿no? Pero esto es un elemento que nosotros también nos importa mucho en cuanto a que le da como este componente de agudeza al cuadro, ¿sí? Es uno de los elementos que a nosotros nos indican que se trata de un cuadro agudo. Y bueno, después la perplejidad, que bueno, que se ve como un fenómeno clínico que se ve frente frente a esta desorganización del pensamiento, que es como la intención del paciente de buscar en el entorno elementos que lo ayuden a orientarse, es decir, que le sean familiares en el entorno para poder tomar referencias de la realidad. ¿Sí? Exacto, como para poder entender, ¿no?, la experiencia que está vivenciando. Lo ven y tiene cara perpleja, asustado, como que no, en esta desorientación que tiene, en todo esto que está vivenciando, lo vemos con unas facies de perplejidad. Y perdón, Marti, que aprovecho que te interrumpí, que preguntaron si, cómo diferenciarlo de una psicosis aguda. Esto es una psicosis aguda, pero es una psicosis aguda característica con todos estos elementos de los que estamos hablando. O sea, es un paciente que tiene una alteración de conciencia, que tiene una experiencia que no es compartible, ¿no? Pero que dentro de las alteraciones de conciencia es una alteración muy profunda de la conciencia que tiene este tipo de etiología que mencionamos y estas características en cuanto a cómo es el delirio y cómo está vivenciado a nivel afectivo. Perdón, aprovecho de responder ahí en el chat. No, y después lo otro también me parece importante que es los datos demográficos, ¿no? En general, como vienen planteando, la confusión mental se da en personas mayores de 60, 65 años, ancianos, que no tienen por qué tener antecedentes. En alguien de 20 años es muy raro, o sea, casi imposible tener una confusión mental, es algo que haya un neuroagravio muy notorio, entonces también hay que comprender eso. Alguien de 70 años que tenga un delirio como el describieron acá de algo persecutorio, hasta demostración de lo contrario, es una confusión mental. No hay episodios psicóticos que inician a los 70 años, digamos. Entonces se piensa inicio de una demencia o confusión mental de acuerdo a la presentación clínica. Exacto. Bien. En cuanto a la agrupación sindromática, ¿no? Es decir, qué síndromes armamos, acá vamos a pensarlo en lo transversal. En lo transversal nos referimos al... Perdón, Marti, porque estaba preguntando una cosa. Hay que entender algo y es, cuando se habla de sintomatología psicótica, se está hablando de cualquier, en lo que se marca es cualquier síntoma psicótico característico, como desorganización del pensamiento, alucinaciones o ideación delirante, independientemente de la etiología. Entonces, porque creo que capaz que el término psicosis está mal comprendido. Entonces, cuando se habla de sintomatología psicótica, episodio psicótico, se enmarca dentro de cómo se aborda un paciente que tiene sintomatología psicótica y ahí se puede hacer todo un algoritmo diagnóstico de si es un trastorno psiquiátrico primario, neurológico primario, metabólico. Entonces, creo que lo que decía Cecilia en cuanto a que es un episodio que se entiende de que es una presentación episódica con manifestaciones psicóticas neuropsiquiátricas. Las manifestaciones neuropsiquiátricas de la demencia o el Parkinson también son psicosis como términos generales. Entonces, eso es el abordaje que se realiza. No se está planteando que es un trastorno psicótico primario,
pero sí que tiene manifestaciones psicóticas en esa presentación general. Bien, sí. Esta otra pregunta no la entendí muy bien. Ustedes están Sobre la leyendo, yo depresión. acá no. Porque dice, es lo mismo a cuando hablamos de... No, ¿cuál? La de... Esto, ¿Qué pregunta? Ah, es lo mismo. Ah, no, él estaba respondiendo que es lo mismo que cuando se habla de sintomatología depresiva, que se está hablando de depresión, independientemente de que la depresión sea secundaria a un hipotiroidismo o un trastorno mental primario. exacto, Ok, exacto. Bien, creo que bien. ahí se entendió. Bueno, en cuanto a la agrupación sindromática, lo que en general estamos hablando de lo transversal, es decir, de un cuadro agudo, ¿no? Que se instala en el paciente de forma abrupta, más o menos pródromo, pero bueno, en un breve periodo de tiempo, ¿no? Y determina un cambio en el funcionamiento habitual de ese sujeto, ¿tá? Entonces, el síndrome confuso onírico, síndrome confusional, que bueno, que es todo esto que acabamos de ver con los síntomas y signos que acabamos de referir, tanto centrales como secundarios, ¿sí? De instalación brusca o con pródromos de cierto tiempo de evolución, donde hay un trastorno global y profundo de la conciencia con una incapacidad de ordenar su vida psíquica en el aquí y ahora, ¿sí? Hay una pérdida de la unicidad de los contenidos psíquicos y la vivencia es la de un mundo caótico y fragmentado propio, ¿sí? Y esto que hablamos como de la dificultad en separar las vivencias internas de las externas. Y bueno, y después puede haber o no un síndrome delirante onírico, que bueno, es cuando aparece subsidiario del síndrome confusional, ideación delirante, con las temáticas que ya dijimos, ¿no? Y como mecanismo fundamental muchas veces el alucinatorio, con alucinaciones visuales, obviamente que también puede haber acústicas, acústico-verbales, este, que bueno, que sean con estas características que allí se refieren, ¿no? Hay como un encadenamiento escénico, es decir, que se da como una escena tras otra, como si fuese una película que va pasando rápido, ¿no? A ver, Ceci, si me ayudás. Sí, Del cual el paciente es protagonista de esa película y la va experimentando como sin advertencia. De alguna forma está inmerso en esa experiencia, por eso se dice que es similar a un sueño, porque es como que va avanzando y el paciente lo va transitando de esa manera y muy vivenciado. O sea, como decíamos antes, no es que el paciente logre relatar la experiencia que va viviendo, sino que lo vemos vivir esa experiencia delirante. exacto. Por eso la adhesión al delirio, ¿no? Lo caótico, es como que no logra ordenarse en toda esa experiencia. Me fui un poco. Bien, estos son los criterios diagnósticos del DSM-5, que bueno, en verdad los pusimos acá, es un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Hay una alteración de la atención y de la conciencia, de inicio en poco tiempo, constituye un cambio respecto a la atención y conciencia basales, y la gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día, tiene una alteración cognitiva adicional, alteraciones en la memoria, orientación, lenguaje, capacidad visoespacial o de la percepción, y las alteraciones de los criterios A y C nos explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, establecida o en curso. Hay pruebas de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, intoxicación o abstinencia a una sustancia o medicamento, exposición a una toxina o a varias de estas de forma concomitante, ¿no? A múltiples etiologías. Es decir, esto que teníamos, la importancia de, frente a este cuadro, ir a buscar la etiología y la causa para poder tratarla, ¿no? Y a veces es importante saber que remitida la causa, este síndrome puede sostenerse un poco más en el tiempo, ¿no? Entonces a veces nos entra por una infección funcional, mejora la infección urinaria porque es tratada con un examen de orina normal, un urocultivo negativo y persiste los síntomas confusionales. Bueno, esto puede pasar porque es como si la evolución fuera un poquito más lenta que la resolución de la anoxia. Y otras veces, en la medida que el paciente empieza a mejorar, rápidamente mejora, como que la evolución también es variable. Bien, después en cuanto a los especificadores, depende, bueno, un poco de la etiología del delirium, ¿no? Por intoxicación por sustancias, por abstinencia de sustancias, inducida por medicamento, debido a otra afección médica o debido a etiologías múltiples. Puede ser agudo, es decir, que se instala en días u horas, o persistente cuando llega a durar semanas o meses, ¿sí?
En cuanto a las variables de la presentación, esto un poco que referíamos hace un ratito de la psicomotricidad, se ven 3 tipos de presentación, ¿está? En la que la hiperactiva, el hipoactivo y con un nivel de actividad mixto, ¿sí? En el hiperactivo, la actividad, hay un aumento de la actividad de psicomotriz del paciente, que suele ir acompañado de un humor lábil, con agitación y en general un cierto rechazo a cooperar con los cuidados médicos. Está un poco vinculado que hay un aumento de la psicomotricidad y que no hay una inhibición de la misma. Entonces, si ellos están viviendo una experiencia propia que no es compartible por el resto de nosotros, es lógico que tampoco se puedan adaptar del todo a las exigencias de ese momento, ¿no? Y que, por ejemplo, no se presten a que los médicos los ayuden o que enfermería también los ayude. Después O tenemos... se arrancan la vía, se arrancan el pañal, tiran la comida. Son pacientes que requieren mucha atención. Exacto. Después el de tipo hipoactivo, lo que hay es una inhibición de la actividad psicomotriz que puede ir acompañado de lentitud, aletargamiento y estupor en los casos más graves, ¿no? Y después puede haber hay un tercer tipo, que es en general el que más se presenta en la clínica, que es de actividad mixto, ¿no? En lo que, bueno, hay una oscilación entre momentos de hiperactividad y de hipoactividad. Después, Marti, hay ¿Hay una alguna pregunta que duda? capaz que Ana Clara de Marco hizo una pregunta que no me queda muy clara. Ella preguntó que si en el contexto de Alzheimer, si sería primario o secundario. Porque es parte de la En enfermedad. realidad, Si querés, no, claro, a creo que ver, está confundida. En realidad lo que habla cuando una persona tiene Alzheimer o tiene una enfermedad de Parkinson, o sea, en realidad lo que nos está hablando es de que ese cerebro es más vulnerable que otros y que puede tener ante una misma anoxa más riesgo de presentar este tipo de cuadros, de alguna forma, ¿no? Sobre esta patología basal que tenga la persona, pero no, ¿no? ¿Va por ahí la pregunta? no sé si querés, Ana Clara, si querés, porque es verdad de que las enfermedades degenerativas, ya sea neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, tienen síntomas psicóticos dentro de sus presentaciones. No, por ejemplo, es algo habitual ver que ideación delirante persecutoria o sentir que le roban las cosas a las personas con Alzheimer o ciertas alucinaciones características. Ahí está, Ana Clara se conectó. A ver si querés. Hola, no, yo lo que me refería era que justamente como ellos tienen esa vulnerabilidad Mm, mayor, si se sigue considerando, o sea, en el caso de ellos se sigue llamando confusión mental, bien, cuando por una noxa agregan mayor está. confusión a la Claro. basal. A Ah, eso era perfecto. la... No, sí, sí, es lo que decía Cecilia. En realidad, todo encefalopatía se considera un factor predisponente, pero igualmente es simplemente eso. Se entiende como un factor predisponente, pero sigue siendo una confusión mental. Hay hay un apartado que nunca se utilizó mucho en el DSM, que es trastorno neurocognitivo mayor con confusión mental, como una cuestión particular, pero se entiende que es algo sobreagregado en un paciente Exacto. que tiene cierta vulnerabilidad. Y lo que decía María después es la de, lo que sí, eso, en realidad se puede empeorar ciertos síntomas característicos de las funciones psíquicas basales, se fluctúa y se pueden agregar nuevos síntomas. Eso es lo que pasa en alguien que tiene un trastorno neurocognitivo mayor que agrega una confusión mental. Pero sí, Que a veces es difícil de diferenciar, ¿no? Muchas veces puede ser muy difícil de diferenciar, sobre todo cuando no conocemos al paciente, no tenemos referentes muy fiables de que, bueno, si esto se instaló de forma aguda o es parte de la fluctuación de un trastorno neurocognitivo mayor previo. A veces es difícil, pero en general, cuando presenta estas características de agudeza, ¿no? Ya nos orientamos a que el cuadro es un cuadro más agudo, confusional y que, bueno, puede estar sobreagregado como decía Seba, a una patología previa. Bien, gracias. ¿No? Bien. Bueno, continuamos, si puedo. Ahí. Ahí. Bueno, cuanto a la fisiopatología, algunos elementos que ahora vamos a desglosar, lo que se plantea es debido al estrés oxidativo vinculado a un proceso, sí, a una reacción más o menos inflamatoria sistémica, ¿no? Dada por una noxa específica, un aumento de la liberación dopaminérgica junto con una disminución de la acetilcolina.
¿sí? Es muy, digo, más allá estoy hablando de la fisiopatología más allá de la causa etiológica, ¿no? Esto de ir a buscar la causa detrás del síndrome en sí, ¿está? Decir además que muchas veces, y sobre todo en pacientes más añosos, es probable encontrar más de una causa, ¿sí? Que se estabilice y que termine la expresión de este cuadro confusional. Y esto es muy importante saber porque muchas veces nos planteamos que encontramos una probable etiología, empezamos a tratar al paciente, el paciente no mejora o empieza a mejorar y luego vuelve a agravarse, ¿no? Y empiezan a ser nuevamente más floridos los episodios, los síntomas confusionales. Entonces, tener siempre esto en mente, ¿no? Que hay que hacer una valoración completa del paciente, obviamente acorde al lugar donde estamos y y teniendo siempre un razonamiento clínico en cuanto a las etiologías más frecuentes, dependiendo del paciente que tengamos enfrente, pero bueno, nunca quedarnos con la primera y no terminar de evaluar de forma completa al paciente, ¿sí? Y en cuanto a los factores un poco vinculados a este cuadro, vamos a ver que hay factores predisponentes que un poco, ahora lo venían diciendo Ceci y Seba, por ejemplo, los pacientes con un neuroagravio previo, es decir, la vulnerabilidad de ese cerebro y su reserva funcional para responder frente a las agresiones, ¿no? Frente a una noxa, algo que se instala de forma aguda, ¿está? Luego tenemos también los factores desencadenantes, es decir, lo que determina que ese cuadro se desarrolle, y un poco los factores perpetuantes que un poco se vincula con esto más que nada, ¿no? Con siempre tener en cuenta esto de la multicausalidad y que muchas veces, sobre todo en pacientes añosos e internados, suelen ir agregando causas, ¿no? Típico, un paciente que ingresa por una infección respiratoria aguda que mejora la confusión, se vuelve a confundir, hizo una infección de tracto urinario intrahospitalario, ¿no? Entonces, siempre pensar en este tipo, de esta forma como para poder hacer un razonamiento clínico adecuado. En cuanto a los factores predisponentes, un poco lo veníamos hablando, ¿sí? Y perdón, y teniendo en cuenta esto también, encadenándolo con lo que decías al principio, ¿no? Que siempre tenemos que tener en consideración los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar este tipo de cuadros para poder también ayudarlos a prevenirlos y tratarlos de forma oportuna, ¿no? Sí. Predisponentes de edad avanzada, pacientes mayor de 60 años, 65 años, tienen un riesgo mayor de confundirse que un paciente joven. Se ve en ambos sexos, en ese sentido no difiere, ¿no? No hay un sexo que predisponga al síndrome confusional. Los déficits visuales y auditivos, un neuroagravio preexistente, ¿no? Una demencia preexistente, un deterioro funcional previo. Acá un ejemplo puse la enfermedad de Parkinson, pero bien podría ser una demencia por Alzheimer, ¿sí? O cualquier tipo de causa etiológica de una demencia, ¿sí? El trastorno neurocognitivo menor, es decir, si bien puede no configurar una demencia, también, en cuanto a la gravedad del trastorno neurocognitivo, también determina un terreno vulnerable y predispone a que estos pacientes se confundan, ¿sí? Otro tipo de trastornos neurológicos previos, ¿no? Como por ejemplo tener todo lo que sea un encéfalo agraviado de alguna manera, predispone al paciente a poder confundirse. Por ejemplo, paciente con historia de ACV previos, sí, de infartos cerebrales, después, el abuso de alcohol o la dependencia de alcohol y de otras drogas también. Después, la comorbilidad del paciente, múltiples patologías médicas, sobre todo en pacientes añosos, se ve esto. Y también la polifarmacia, de nuevo, estos dos puntos fundamentalmente en pacientes añosos. Y respecto al déficit visual y auditivo, es muy importante que los pacientes que ingresan, por ejemplo, que usan lentes o que usan audífono, que los utilicen durante la internación, porque los ayuda a orientarse, ¿no? A tener como estos repères de la realidad y disminuye un poco el riesgo a que se confunda. Exacto. Y bueno, el antecedente de una confusión mental previa también, ¿no? Nos da la pauta, al menos, de que ese cerebro, su reserva funcional, está un poco disminuida y por lo tanto hay una vulnerabilidad mayor para volver a confundirse. En cuanto a los factores desencadenantes, bueno, ya dijimos, ¿no? Acá estamos hablando también de una etiología aguda. Vamos a ir a buscar como factor desencadenante, patología médica aguda o crónica descompensada,
también es frecuente que estos pacientes se confundan luego de salir de una cirugía en el posoperatorio, también vinculado a la anestesia, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, estos son como causas bien frecuentes, ¿no? de la confusión mental, sobre todo en los pacientes añosos. La sepsis, ciertos fármacos también con un riesgo de, mayor de que, Sí, de que los pacientes se confundan. sobre todo Y, anticolinérgicos, ¿no? Los que tienen que ver un poco con las exacto, disfunciones. opioides, Ujú, el tramadol, anticolinérgicos, nos referimos fundamentalmente al viperideno, por ejemplo, también. las Este, benzodiazepinas. exacto. Bueno, después el dolor, ¿no? Episodios de dolor agudo también pueden desencadenar en un paciente muy vulnerable un cuadro confusional. Bueno, retenciones urinarias agudas, oclusiones intestinales o cuadros intestinales en general. Siempre ir a buscar una causa neurológica, una causa neurológica subyacente. ¿Tá? Otra causa siempre es la abstinencia y la privación de una sustancia, ¿sí? No de cualquier sustancia, pero por ejemplo, un ejemplo muy claro que lo vamos a ver un poquito más adelante es el caso de la abstinencia de alcohol, la abstinencia de las benzodiazepinas, también puede generar estos cuadros confusionales, ¿sí? Y cambios ambientales. Esto es como pacientes de nuevo, si uno se pone a pensar en qué tan agraviado tiene que estar ese encéfalo o qué tan vulnerable tiene que ser, no es lo mismo confundirse porque el paciente tuvo un TEC grave con pérdida de conocimiento, ¿no? Que eso le puede pasar a un paciente eventualmente joven con una buena reserva funcional encefálica, que un paciente que se confunde, por ejemplo, frente a estresores mucho menores, como puede ser un cambio un cambio en el residencial, que es muy poco probable y es casi de descarte porque siempre habría que ir a estudiarlo en profundidad, ¿no? Pero bueno, puede Sí, pero pasar. por otro lado, los pacientes que tienen deterioros neurocognitivos importantes, siempre las recomendaciones son que se mantengan, por ejemplo, a veces pasa que las familias dicen, bueno, me lo quedo unos días de la semana yo, otros días otro, y lo van rotando al paciente y eso no lo ayuda, y le fomenta la confusión de alguna manera, entonces siempre es mejor que estén en un lugar que reconozcan, que sea siempre el mismo, ¿no? Como que mantener algunas características, y esto habla un poco de eso, ¿no? La sensibilidad que tienen a confundirse los pacientes que están más neuroagraviados, eso que tienen más reserva funcional. Bien. Bueno, ¿querés que siga un poco, Martí? Dale. Bien, en cuanto a la evaluación de estos pacientes, lo importante es esto, saber que el síndrome confusional es como un síntoma en realidad, ¿no? Un conjunto de síntomas y signos, pero lo que tenemos que ir es ir a buscar la causa específica que puede estar provocando este síndrome, ¿sí? Em, Bien, mucha atención bueno, a cuando empieza este síndrome y la relación que puede tener con procesos clínicos a nivel temporal que se estén dando, ¿no? O sea, intentar hacer un racionamiento lógico al respecto, obviamente control de signos vitales, ver si presentan cambios, ¿no? En la frecuencia cardíaca, en la temperatura, a nivel de respiratorios, en su funcionamiento, cambios en el comportamiento, y bueno, clásicamente enfermería va a registrar estos cambios un poco que ya mencionamos, ¿no? Y también, bueno, nada, esto que están ansiosos, inquietos, desorientados, ver un poco cuáles son la relación entre los síntomas que puedan corresponder a una etiología orgánica no psiquiátrica y este cambio en el funcionamiento del paciente. Vamos a pedir, obviamente, paraclínica y la vamos a comparar con paraclínica previa que tuviera el paciente, ¿no? Y si hay que repetirla a veces, incluso tenemos que volver a repetirla porque el síntoma que presenta el paciente simplemente es la confusión mental. Entonces, vemos que empeora, bueno, repetimos la paraclínica a ver si aparece una anoxa diferente, quizás a la que tenían antes, o bueno, a partir de la confusión mental empezamos a analizar la paraclínica general del paciente buscando siempre de las causas más frecuentes a las causas más específicas de alguna manera, haciendo una correcta historia clínica. Obviamente el paciente en este estado no nos puede aportar muchos datos y es muy importante tener el dato de un tercero, de un cuidador, de un familiar, que nos puede explicar cómo han sido el suceso, de hecho, la evolución del paciente,
cuáles eran los fármacos que tomaba, si los estaba tomando, si no, si tenía dependencia por alguna sustancia también, cómo venía en relación a eso, ¿no? Siempre con un razonamiento clínico atrás y valorar, obviamente, la historia clínica previa, tanto para ver si existen enfermedades, ¿no? Morbilidades que el paciente presente de forma crónica se están reduciendo, si ha pasado por episodios similares, cuando le pasó esto, bueno, qué era lo que estaba atrás, cuál era la causa subyacente de esta confusión mental que sufrió antes, y bueno, ir a buscar que no sea la misma. Ay, te Muy cortaste, general Ceci. esto Ay, volviste. muy general de estos pacientes, porque en general son pacientes añosos, que como que pueden tener distintas causas que expliquen este cuadro. Entonces, no es encontrar una y dejar de buscar, sino seguir indagando. Si se corta Sí. mucho, lo siento, pero la verdad que no No, tengo fue otra ahí forma de nomás. Y a mejorar. veces esto de la multicausalidad puede estar dado porque empezamos a tratar este, esto, ¿no? Cierto proceso agudo y muchas veces otra causa, a veces no nos estamos dando cuenta y está vinculado con alguno de los fármacos que le estamos dando. Entonces, también siempre hacer la revisión completa de qué fármaco se está recibiendo. Tal cual. Bien. Bien, bueno, respecto al tratamiento, bueno, como la etiología de estos cuadros obedece a una causa orgánica no psiquiátrica, se procede a la internación del paciente en una sala de medicina, donde va a estar estudiado por un equipo de medicina, ¿no? Y obviamente va a ser necesario el trabajo interdisciplinario, no solamente por los distintos médicos, sino también por el personal de enfermería o distintos agentes técnicos que estén participando en el tratamiento del paciente. Muchas veces esto que le decíamos, al fluctuar tanto estos cuadros, es muy importante saber cómo lo ve, no sé, el que viene a hacer la fisioterapia en la tarde o enfermería de la noche, ¿no? Y que los registros estén correctamente escritos en las historias clínicas para poder evaluar cómo ha sido el comportamiento de estos pacientes. Bien. Después, en realidad, el tratamiento va a estar orientado a dos pilares fundamentales. Uno va a ser el tratamiento que tiene que ver con la causa de este síndrome confusional, o sea, con la etiología, la noxa que lo puede estar generando o las noxas, y vamos a tratar eso. O sea, si el paciente está cursando una infección urinaria y presenta un síndrome confusional en este contexto, vamos a tratar la infección urinaria para que mejoren el síndrome confusional y obviamente la infección. Entonces, el tratamiento, por un lado, va a ser sobre la causa de base de este trastorno, ¿sí? Revisar, obviamente, todos los fármacos que recibe, etcétera. Y un segundo pilar del tratamiento del síndrome confusional es el sintomático, que tiene que ver, ¿no?, con poder ayudarlo al paciente a corregir todos estos síntomas que se expresan en la confusión mental. Es decir, que esté más tranquilo, que duerma de noche, que no presente alteraciones comportamentales que pongan en riesgo este, su vida o simplemente que pueda agredir a alguien o agredirse a sí mismo o poder sacarse la vía, o sea, que interfieran un poco con el tratamiento y también con el bienestar del paciente que en este contexto está sufriendo, aunque esté cursando un síndrome confusional hipoactivo, que lo vemos que está quietito, rígido, no sé qué. En realidad la vivencia del paciente es penosa, no es que este delirio sea un delirio que se transita de forma placentera para nada. Entonces hay que ayudarlo a que el paciente transite todo esto de la mejor manera posible. ¿Sí? Bien, en cuanto al tratamiento sintomático, hablamos de medidas generales, higiénico-dietéticas y medidas farmacológicas, ¿sí? Dentro de las medidas generales no farmacológicas, bueno, tenemos las medidas de reorientación, es muy importante que estos pacientes, en la medida de lo posible, que estén en una sala solos, que estén acompañados a permanencia, cuanto más tiempo estén con la misma persona mejor, es decir, que no esté cambiando de acompañante a cada rato, ¿no? Intentar una reducción del ruido ambiente, así como también evitar, por ejemplo, estímulos lumínicos en la noche o en el día poder abrir las ventanas como para que entre el sol, ¿no? Y también ellos ayuden un poco a orientarse en cuanto en qué momento del día se encuentran. Otro tipo de estímulos, pistas para la orientación, en general se le puede poner un reloj al paciente, un calendario, además de poder informarle de forma diaria en qué día estamos, qué fecha es, hace cuánto que se internó, en qué hora del día más o menos estamos, por qué está internado, ¿no? Siempre presentarse uno mismo.
los familiares también, se pueden como presentar al paciente, soy, sí, fulano, tu hija, tu sobrina, capaz que parece medio obvio, pero en el cuadro del paciente puede llegar a ser muy importante y también muy tranquilizador. Otro aspecto importante es esto que allí hice lentes y audífonos, como decíamos hoy, el tema de lo que es la deprivación sensorial, que a veces actúa como factor predisponente para este tipo de cuadros. Entonces, bueno, si el paciente usaba audífonos, bueno, conseguírselos para que también los pueda usar en la sala, y con los lentes lo mismo. Asegurarnos una adecuada hidratación y nutrición del paciente. Son pacientes que tanto ya sea porque tienen un nivel de actividad aumentada, un cuadro de excitación psicomotriz, o porque están inhibidos con una hipoactividad, en ambos casos se puede llegar a ver comprometida lo que es la hidratación y la nutrición, también teniendo en cuenta que en la medida que el paciente se deshidrate, estamos agregando otra posible causa del síndrome confusional, ¿sí? Bueno, cuanto a la higiene del sueño, evitar despertares en la noche, que eso a veces es difícil porque los registros de enfermería se hacen súper temprano, pero bueno, a la medida de lo posible aplazarlos para que el paciente pueda tener un sueño mantenido en la noche. Esto de evitar los estímulos lumínicos que ya dijimos, en algunos lados se refieren también a ejercicios de relajación previa a dormir, en la medida que el paciente coopere, por supuesto. Esto es un punto importante, que es, en la medida de lo posible, evitar las medidas de contención, ¿sí? En la medida de lo posible quiere decir que obviamente que si el paciente está en riesgo porque está excitado o está poniendo en riesgo a otros en la sala, a veces son necesarias, siempre por el menor tiempo posible, ¿tá? Pero el por qué evitarlas es porque pueden agravar el cuadro confusional, puede terminar riesgo de mayores lesiones, porque son pacientes que en general al estar sujetados y estar excitados pueden lastimarse con las mismas medidas, ¿sí? Y además, como que también retrasa lo que sería una deambulación adecuada del paciente, que es importante como medida de reorientación también, ¿sí? Movilizar al paciente, que un poco tiene que ver con esto, aunque no se pueda mover de la cama, no está bueno dejar al paciente, ya esto ya lo saben, pero bueno, durante varias horas en la misma posición, y bueno, siempre tener en cuenta los laterales de la cama para evitar caídas, ¿sí? El tratamiento adecuado del dolor en caso de que lo presente, y una adecuada monitorización y control de enfermería, y siempre evaluar la necesidad de catéteres, ya sea una vía intravenosa, un catéter urinario, es decir, preguntarnos si efectivamente el paciente lo necesita o podemos encontrar otras vías de administración de medicación, por ejemplo, en el caso de la vía intravenosa. Y respecto a las medidas de contención, en realidad la alternativa a utilizar medidas de contención es la contención verbal. Muchas veces estos pacientes, al estar acompañados y que uno lo puede calmar con la palabra, orientarlo, explicarle lo que le pasa, el paciente baja un gran monto de ansiedad y logra a veces, ¿no?, estar más tranquilo, logra alimentarse solo, como que no, si nosotros nos paramos en el uso de las medidas de contención de primera mano, seguramente tengamos una evolución más deficitaria que si intentamos no utilizarlas y usar métodos que obviamente requieren más atención y más dedicación, pero finalmente logran que el paciente tenga una mejor evolución. Exacto. Para que cuando cliqueo algo se me va. Bien. Y después, en cuanto al tratamiento farmacológico sintomático, bueno, de primera línea nosotros utilizamos antipsicóticos a dosis bajas, calman la ansiedad y bajan la experiencia alucinatoria y la angustia que esta experiencia alucinatoria suele conllevar, ¿sí? De primera línea utilizamos el haloperidol, que tiene presentación intramuscular y bioral, son los que utilizamos nosotros. Se inicia con 0,25 a 0,5 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Se pueden utilizar otros antipsicóticos dependiendo un poco del paciente, también de sus antecedentes en cuanto a respuesta a este tipo de fármacos, si es que los ha utilizado, pero bueno, quédense con la idea de que el haloperidol es de primera línea. En algunos pacientes Y es el único intramuscular, bueno, es Sí, está intramuscular, ¿no? bien, La presentación intramuscular. exacto. En general nosotros hace un ratito hablamos de que uno de los fármacos que puede aumentar la confusión mental son las benzodiazepinas. Sin embargo, hay en algunos casos particulares en cuanto a la etiología del síndrome confusional en los cuales el tratamiento con benzodiazepinas es de primera línea, ¿sí? Y ahí quedan un poco escritos, ¿no? Utilizamos dosis bajas de benzodiazepinas de vida media corta según la causa y presentación del delirium.
delirium tremens, ¿tá? Un cuadro confusional por una abstinencia de alcohol, por una abstinencia de benzodiazepinas o un cuadro confusional secundario a una epilepsia. ¿Sí? En todos estos casos, las benzodiazepinas son de primera línea para el tratamiento del cuadro confusional. Obviamente acompañado del resto de tratamiento, ¿no? Dependiendo de cada uno de los casos. Y bueno, Y se es va a muy importante ajustar. indicarlas, es Mm. muy importante indicarlas porque en realidad disminuyen el riesgo de la confusión mental y de tener convulsiones. ¿Tá? Entonces, en estos pacientes son las excepciones en el cual se usan las benzodiazepinas. En el resto Exacto. no utilizamos benzodiazepinas porque favorecen la confusión mental. Y bueno, se ajusta según la respuesta al tratamiento y se suspende de manera gradual en la medida que el paciente mejore el cuadro clínico. En cuanto a la evolución y pronóstico de este tipo de cuadros, bueno, va a quedar supeditado al tratamiento de la causa fisiológica subyacente y a cuál sea la causa fisiológica subyacente. También va a depender el tiempo de resolución del cuadro confusional, del terreno, es decir, de la vulnerabilidad de ese encéfalo, así como de la causa y de otros posibles factores perpetuantes, que era un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Fármacos que se le puedan dar para tratar la causa de la confusión mental, que aumenten todavía más el cuadro confusional, o alguna infección intrahospitalaria, que nos haga un poco rever lo que es nuevamente el inicio de otro tratamiento antibiótico. La evolución puede ser la evolución, si bien es variable, un poco uno tiende a pensar que es un cuadro agudo, ¿no? Secundario a una causa médica y que va a remitir en la medida que se haga el tratamiento adecuado de la causa. ¿Te puedo hacer un Lo que paréntesis, Martí, perdón? sí, obvio. Porque surgió una duda que también había surgido en la vez pasada, que la vez pasada fue de consumo, y creo que ahora lo podemos discutir más porque la viñeta está relacionada a eso. Eh, para el tratamiento sintomático de la confusión mental, independientemente de la etiología, lo que se utilizan son antipsicóticos. Van a ver que se usa mucho el haloperidol por la presentación. Hay otros antipsicóticos que tienen presentaciones porque discutimos la otra vez el cloprotiseno, levomepromacina, tiaprial, pero la verdad es que las guías siempre plantean el haloperidol porque tiene un efecto particular de dos que se entiende como útil en el aspecto, el resto serían como efectos más sedativos. Lo que se plantea la benzodiazepinas es que la utilización de benzodiazepinas empeora las manifestaciones sintomáticas de la confusión mental. ¿Ah? Hay que hacer un paréntesis y es que en la confusión mental, que es secundaria a abstinencia de alcohol, o sea, algo que es bastante frecuente, la confusión mental secundaria a abstinencia de alcohol, la utilización de benzodiazepinas no es con el perfil de tratamiento sintomático de la confusión mental, sino que lo que se trata es la etiología de la confusión mental, que es la abstinencia. Por eso en esos casos se utiliza la benzodiazepina, pero en realidad un paciente confuso, lo que sea, por una infección respiratoria, infección urinaria, no se utilizan benzodiazepinas. Lo otro que planteaba Martina y es que en el caso de que sea necesario utilizar benzodiazepinas, como por ejemplo la abstinencia de alcohol, una confusión mental por abstinencia de alcohol y no se pueda utilizar una benzodiazepina por las consideraciones que hizo, por ejemplo, no sé, paciente que tenga un traumatismo encefalocraniano, fue el caso que hablamos la otra vez, traumatismo encefalocraniano, en contexto de consumo de alcohol, la abstinencia, etcétera, hay una medicación particular que es el tiaprial, que tiene un efecto bastante similar por la conformación química de benzodiazepinas que se utiliza. Entonces, el resumen sería, la confusión mental, el tratamiento sintomático, no etiológico, se utilizan antipsicóticos, no se utilizan benzodiazepinas, solo se utilizan benzodiazepinas como tratamiento etiológico cuando es por abstinencia de alcohol. Eso sería como O de benzodiazepinas. ¿Cómo? O cuando es por una abstinencia, Bueno, podemos estaba poner como por consumo abstinencia de de benzodiazepinas, está, benzodiazepinas, ¿no? obviamente, sí, sí. Pensando, ¿no?, en que a veces ingresa el paciente, le suspenden todas las benzodiazepinas, Sí, está bien, abusaba de benzodiazepinas y hay que ponerlo. Sí, sí. Pero eso, Pero son tratamiento excepciones. sintomático, eso. Perdón, Bien. Mati, sí. No, tranqui, perfecto. Bueno, veníamos un poco hablando de esto de la evolución del pronóstico, un poco esperamos que este cuadro se resuelva en cuanto se trate la causa etiológica de base. Siempre un poco los tiempos van a depender del terreno, de la causa y de otros posibles factores perpetuantes que se vayan agregando.
¿tá? Es un elemento que empeora el pronóstico global del paciente, ¿sí? Con un aumento de la morbimortalidad, y esto está también asociado a un aumento de la estancia hospitalaria vinculada con la presencia de un cuadro confusional, con lo que esto conllevan tanto riesgos de infecciones intrahospitalarias, aspiraciones, úlceras, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, es que un poco ahora vamos a ver lo que son los elementos que nos permiten pensar en cómo prevenir estos cuadros, ¿no? Y cómo, y esto, predictor de mal pronóstico, que puede determinar un declive del funcionamiento general al egreso del paciente. Si bien uno busca que el paciente vuelva a su nivel de funcionamiento previo a la instalación de este cuadro, sobre todo en pacientes con un trastorno neurocognitivo de base, lo que se puede llegar a ver es que una vez superado el cuadro agudo actual de la confusión mental, presentan como un deterioro cognitivo mayor al que presentaban previo a presentar el cuadro confusional, ¿sí? Por más, digo, estamos hablando de que ya remitió el cuadro confusional, que vuelven a tener su trastorno de base, trastorno neurocognitivo mayor o menor, pero que se ve que está un poquito peor en cuanto a los síntomas y a un descenso en el funcionamiento habitual del paciente, ¿sí? Algo importante es que muchas veces cuando los pacientes remiten este tipo de cuadros pueden aparecer lo que se llaman ideas fijas posoníricas de Regis, que en verdad de lo que se trata son de recuerdos vívidos del paciente que tiene, recuerdos de la experiencia delirante que el paciente tuvo durante el cuadro confusional, ¿sí? Que pueden ser muy angustiosos en algunos casos, y que muchas veces el paciente está convencido de que esas experiencias realmente sucedieron, ¿sí? En general son transitorias y mejoran y que van remitiendo con el paso de los días, ¿tá? Pero es importante entender que estas ideas pueden quedar, que ya no le van a generar conductas, sino van a quedar como un recuerdo muy vívido, de lo cual el paciente va a tener la convicción de haber vivido, ¿tá? Y que seguramente vayan remitiendo con el correr de los días. Pero está bueno decirlo como para diferenciarlo del cuadro confusional mismo. Algo acá que estaban mencionando en el chat, Marty, es que Ujú. sí, siempre es útil orientar al paciente, ¿no? En que el paciente va a entender cuando yo lo intento orientar todo el cuadro que está viviendo, y por lo general en realidad es como que por momentos logran contactar un poco más con la realidad y tranquilizarse, y de alguna forma los ayuda a ir llevando mejor la situación y no confundirse tanto y perderse en esta alteración. Y no se pierden tanto en esta alteración de conciencia. Entonces, orientarlos es como si lo estuviéramos de alguna forma trayendo un poco a la tierra, ¿no? Y orientándolo, y el paciente va sintiéndose un poco mejor, menos ansioso, tranquilizándose. Pero no es que nosotros lo orientemos y vaya a entender, ah, bueno, ahora estoy acá por una infección urinaria, ya entendí todo. A veces es como que se lo vamos repitiendo varias veces, y en la medida que va mejorando el cuadro, el paciente va terminando de organizar esta experiencia en lo que es la experiencia real, y no tanto en la alteración de Mm. conciencia que venía trayendo, Y ¿no? Como después para lo entender, último, obviamente. Sí, y ya vamos con la viñeta, sí, algo que preguntaba también Ana Clara. No, está bien. Para que un evento específico genere, o sea, tenga un registro o una memoria episódica, requiere atención y una alteración de la memoria de trabajo adecuada. Entonces, en general, las alteraciones atencionales de estos pacientes tan graves generan una incapacidad de que esos episodios se recuerden. Entonces, en general, exacto. quedan como episodios medios ensoñados de algunas imágenes particulares, y está claro de que en general habitualmente hay una memoria bastante lacunar. Es bastante frecuente incluso ver a los pacientes cuando están recuperándose que vos lo vas a visitar todos los días y no se acuerdan quién sos. Esto que plantea lo de las ideas fijas fosoníricas que recuerdan la experiencia delante son casos muy raros. Yo vi uno, me acuerdo en el Maciel, es solamente que es eso, que esa idea delirante que surgió durante la confusión mental se mantiene. Entonces, eso que habíamos dado en el chat, habíamos puesto la idea de que si dentro de la confusión mental había una idea delirante, persecutoria, de que cuando le ponían el suero era veneno, capaz que después de la confusión mental, mejorando todas las alteraciones de conciencia, igualmente queda como esa idea del recuerdo y esa idea fija de que eso pasó. Entonces, eso es la idea fija posonírica, pero es algo muy infrecuente y en general no se acuerdan de absolutamente nada o muy poca cosa de lo que sucedió en esa semana, digamos, de internación, Bien. digamos. Tal cual.
Bueno, esto de las estrategias de prevención, que un poco ya lo venimos hablando todo, ¿no? Evaluar los factores de riesgo para el delirium al ingreso hospitalario, teniendo estos 6 dominios en cuenta, que es el déficit cognitivo previo, es decir, el terreno de base, ¿no?, del paciente en cuanto a su cognición, evitar la deprivación del sueño, evitar la inmovilización, evitar déficit visual y auditivo, evitar la deshidratación del paciente y también estar atento a los fármacos que se le dan al paciente o los tratamientos que ya recibe en cuanto al riesgo confusional que puedan tener. O si consumo. Perdón, no se consumen. Exacto. Ujú. Perfecto. Bueno, bien, ¿quieren ir a la Bien, viñeta? hacemos algo para que ¿Vos la empiece a compartís compartir. ahí? Sí, Yo salgo, entonces dejo de compartir. no, ahí ya está igual, creo. A ver. ¿Sí? Sí, me aparece como las dos opciones. Puedo elegir si Espera, aceptar yo la tengo que dejar de compartición. compartir. Ahí. Sí, Ahí o sea, como usuario puedes elegir cambiarla en la pantalla. Pero está. Ah, ya la saqué igual. ahí dejé de compartir. Bárbaro. Está. Bueno, leo medio rápido que estamos medio ¿Podés agrandar un poco, Seba, o te Puedo concentra agrandar, mucho? sí. Bueno, bien. Ahí va. Esta es una viñeta, igualmente, más allá de que justo estaban preguntando el tipo de preguntas, la prueba tiene dos tipos de preguntas, o viñetas cortas, que pueden tener varias preguntas sobre la viñeta, o la viñeta con una pregunta sola, o preguntas teóricas específicas, tipo, no sé, cuánto dura el alcohol antidepresivo. Eso para cualquier especialidad. Pero bueno, las viñetas cortas, más dirigidas, van a existir, no obviamente tan largas, pero me parece que esta está buena para repasar los últimos dos talleres que tuvimos de trastorno por consumo y el de confusión mental. Entonces, ficha panotronímica, sexo masculino, 68 años, carpintero, jubilado, viudo hace 2 años, vive solo en Montevideo, un hijo que vive en Tacuarembó. El motivo de consulta es agitación psicomotriz, antecedentes personales médicos, hipertenso, tabaquista intenso y EPOC, antecedentes personales psiquiátricos, no consultas previas, consumo de bebidas alcohólicas desde los 25 años, medio litro de vino, día. ¿Día? Me imagino que sí. Si no es medio litro en 25 años, no es nada. Antecedente de enfermedad actual. Desde que el fallecimiento de su esposa comienza con aumento de su consumo habitual de vino, llegando a 2-3 litros día, con frecuentes episodios de embriaguez que llevaron a la pérdida de varios trabajos. Ya iba a trabajar con un par de vasos encima para aclarar ideas. Desde que se jubiló hace un año, comienza a tomar bebidas blancas. Entonces acá los elementos a tener en cuenta es sexo masculino, 68 años, el motivo de consulta es la agitación psicomotriz, los antecedentes personales de hipertenso, tabaquista y EPOC, el antecedente de consumo de bebidas alcohólicas con una de 25 años, medio litro de vino, con un aumento de 2-3 litros día actual y con repercusiones, que la otra vez estábamos hablando de los elementos de la diferencia entre la dependencia más psicológica o de abuso con las dependencias físicas, y empieza a utilizar bebidas blancas, que en realidad la diferencia de las bebidas blancas es la mayor graduación alcohólica. Exacto. Enfermedad actual. Traído en horas de la madrugada a emergencia de Hospital General por un vecino quien lo encuentra en el frente de su domicilio desorientado e incoherente. Hacía días que no lo veía, se estaba cuidando porque venían su hijo y nietos a visitarlo, no estaba tomando. No me reconoció, me llamó por el nombre de su hermano y me preguntó dónde estaba su camión que vendió hace un tiempo. Me decía que era de día, que se tenía que ir a trabajar, se enojó cuando le dije que el camión lo había vendido y después lo vi como asustado. El examen psiquiátrico. Al examen el paciente se presenta en ropas de calle, desalineado, adelgazado, con un claro temblor distal, no presentifica la entrevista, confunde al entrevistador con un conocido. Al preguntarle dónde se encuentra responde en la carpintería y busca sus herramientas de trabajo. A los minutos se calma y mira extrañado a su alrededor. ¿Dónde estamos? Por momentos balbucea de forma ininteligible y luego se muestra temeroso y solicita ayuda. Entonces, acá los elementos más importantes a considerar es que el motivo que lo traen es porque el paciente estaba desorientado e incoherente, hacía días que no estaba tomando, o sea, este paciente está en abstinencia actualmente, vamos a considerar que es así. No me reconoció, me llamó por el nombre de su hermano, o sea, un falso reconocimiento. Me decía que se tenía que ir a trabajar, entonces no estaba trabajando. Esto que estamos hablando de lo onírico más relacionado a lo laboral. Asustado, o también que se podría decir que estaba como vivenciando lo que le estaba pasando. Desalineado y adelgazado, o sea, una repercusión general importante. El temblor distal relacionado al flapping del consumo. Confunda al entrevistador, lo mismo de que habíamos con el vecino.
dónde se encuentra en la carpintería, la desorientación, mira extrañados alrededor, dónde estamos, y después, bueno, balbucea y se muestra temeroso y perplejo por lo que sucede. Bien, entonces, los 5 puntos a tener en cuenta es el análisis sindromático, el diagnóstico por el DSM y definir el cuadro, enumerar los factores, esto es algo importante, la diferencia entre factores predisponentes y precipitantes, y, bueno, cuál sería el tratamiento. Entonces, el análisis sindromático del caso. No sé si capaz que sigo de largo, no sé si están... Si sigo porque está. El análisis sindromático del caso. Entonces, lo más importante de este paciente es que a nivel... o sea, por último, empezamos por lo longitudinal, digamos. Está claro que este paciente tiene un trastorno por consumo de alcohol, faltan datos para especificarlo, no tenemos elementos uno puede sospechar cierta tolerancia por el aumento del nivel de consumo, uno puede sospechar la dependencia también en el sentido de la abstinencia ante la suspensión, el flapping también es un elemento de consumo, no tiene otros elementos de estigmas del consumo de alcohol, ¿no? Siempre se evalúa la telangiectasia, etcétera, etcétera, que hay que evaluarlo. Y después siempre se destaca que el consumo de alcohol, el aumento del consumo de alcohol en un paciente que ya tiene un trastorno por consumo de sustancias se dio en el contexto de un duelo, etcétera. Entonces siempre se plantea un término que es que muchas veces el consumo de sustancias es como un equivalente afectivo. Entonces muchas personas utilizan el alcohol como un tratamiento pseudoterapéutico para calmar el malestar. Entonces muchas veces sucede eso, que los antecedentes de las personas familiares es consumo de alcohol y hay que pensar en lo afectivo. Pero bueno, este no es el caso, lo que importa acá es lo transversal. En este caso lo que se plantea es un síndrome confuso onírico. ¿Ah? ¿Qué es el síndrome confuso onírico? Ya lo explicaron bastante claro y es que es un trastorno global y profundo, o sea, global en el sentido de que no se altera solamente la memoria o solamente la atención, se alteran todas las funciones psíquicas basales y con un grado de alteración bastante importante, que se instala de forma brusca y con síntomas fluctuantes. Esos son los elementos que en general lo diferencian de lo que es la demencia, ¿no? Porque si bien la demencia, fundamentalmente, la que es más cortical, o sea, la demencia más de Alzheimer, a diferencia de la vascular, que tiene sectores más específicos, es global y profunda, pero no es de instalación brusca ni de síntomas fluctuantes. El síndrome confusional en realidad está dado por la perplejidad, eso que lo había asustado, distraibilidad, esto que decían de la disprosexia, los falsos reconocimientos, confunde el entrevistador con un conocido, la desorientación temporoespacial, al preguntarle dónde está, se encuentra y responde en la carpintería, eso sería una desorientación espacial. En general, siempre está el término de que lo primero que se desorienta uno es en tiempo, después en el espacio y después en lo autopsíquico, digamos, de cómo se llama y su edad, etc. Entonces es raro que alguien se confunda a nivel espacial y tenga lo temporal intacto. Entonces uno sospecharía que también no podría reconocer las fechas exactas. El afecto fluctuante, la psicomotricidad es oscilante, con agitación, principalmente nocturnas, con grandes variables de desorden e inhibición, con grados variables, perdón. Lo importante acá es esta cosa que decíamos de la fluctuación y que con una acentuación paraímnica, lo paraímnico es cercano a la noche, el dormir, que eso va fluctuando, por eso cuando lo vemos en la mañana lo vemos mejor de lo que están posteriormente cuando anochece. Y el síndrome delirante onírico sería la parte del contenido del pensamiento delirante. No llegar a construir un delirio específico desarrollado, como ya lo habían dicho, es un delirio mucho más vivenciado. Entonces, la temática acá puede ser laboral, busca sus herramientas de trabajo. Acá no hay nada muy desarrollado en la historia para decir algo delirando, pero lo que sí es importante es eso que ya mencionaba. Sin sistematización, o sea, no hay una idea delirante desarrollada, construida, de sucede esto, me persiguen por tal cosa. Encadenamiento escénico, es esto de que ya lo decían, vivenciado, caótico, en oleadas, y está bastante adherido, por eso lo actúa mucho y por eso es que tiene muchas alteraciones conductuales habitualmente. El diagnóstico en realidad es una encefalopatía hepática. En realidad no, está mal plantear una encefalopatía hepática, porque la encefalopatía hepática es un paciente que, primero que nada, tiene que tener una insuficiencia hepática, o sea, alteraciones hepáticas que generen el mantenimiento de tóxicos en sangre que generen un deterioro. Y la encefalopatía hepática, a su vez, no se presenta tanto con confusión mental, sino con trastorno neurocognitivo. Entonces, el concepto de encefalopatía hepática está mal en este caso, porque no hay ningún elemento clínico en el examen físico
que haga plantear una encefalopatía hepática en este caso. Entonces, uno podría pedir para clínica, etcétera, pero encefalopatía hepática, hasta demostración de lo contrario, no es. Indique diagnóstico positivo por DSM-5 y defina brevemente el cuadro. Entonces, acá lo que tenemos es el diagnóstico oficial o claro del DSM-5 es síndrome confusional por abstinencia de alcohol. O sea, la confusión mental se da en este paciente, era un cuadro agudo, instalación brusca, lo que estamos diciendo, se da en un contexto de la etiología, si bien uno podría solicitar para clínica, por ejemplo, lo que planteaban, bueno, esto en realidad es por una encefalopatía hepática, bueno, hay que analizarlo, pero no es el planteo, sin infecciones, etcétera, pero acá lo más seguro es que la etiología sea una abstinencia de alcohol, es agudo, porque en realidad hay una presentación, hay una división en el DSM-5, es hiperactivo porque hay mucha agitación. Entonces eso es lo importante, el síndrome confusional es por abstinencia de alcohol agudo e hiperactivo. ¿Tá? Entonces ahí viene, en cuanto al diagnóstico etiológico, enumere los factores de riesgo predisponentes precipitantes que presenta el paciente. Es una de las preguntas que hicieron hoy en el recorrido, y es que en realidad hay ciertos factores predisponentes que hablan del terreno del paciente. Este paciente es mayor de 60 años, o sea, es un factor predisponente a que ante una anoxia se confunda y tiene un trastorno por consumo de alcohol. O sea, más allá de que en este caso se mezcla con lo etiológico, es un paciente que por la posible encefalopatía que puede tener por el trastorno por consumo de alcohol, lo pueda desarrollar. Después los factores desencadenantes es la etiología, o sea, que asociados o aislados puedan generar la causa. Entonces, en este caso, la etiología que tenemos en la historia es la abstinencia de alcohol. Y los factores precipitantes, que obviamente no son suficientes, pero uno puede decir, bueno, a veces cuando alguien ingresa al hospital, al cambiarlo del lugar, la iluminación, son todos factores que uno los puede corregir, que por sí solos no pueden dar una confusión mental, que en este caso no encontramos ninguno. ¿El sexo predispone al síndrome confusional? Pregunta Ludwig. Yo tengo entendido que no sé. No, por lo que leí, no. Por eso, yo tengo entendido que no. No. Bueno, y el tratamiento integral, que creo que acá es importante hacer la diferenciación, y creo que los que les quedan dudas pregunten, porque esto es importante tenerlo en cuenta, y en general esto se aborda inicialmente en la emergencia y no requiere, digamos, llamar al psiquiatra. Entonces es importante tener en cuenta bien esto. Y la confusión mental en alguien, o sea, una síndrome confusional por abstinencia de alcohol, es algo bastante frecuente que se observa. Entonces, hay varias cosas. Esto es lo primero, ¿no? En general, el manejo de la confusión mental por abstinencia de alcohol requiere una internación, fundamentalmente por las posibles gravedades evolutivas de los cuadros. Y les diría que toda confusión mental hay que evaluar la causa, entonces toda confusión mental requiere una internación, o puede ser unos días en observación en emergencia, pero hay que considerar. Obviamente, de acuerdo a la gravedad, va a ser en sala de medicina, intermedio CTI. En este caso, digamos, no hay un elemento que haga sospechar o indicar una internación en cuidados moderados. En intermedio, en sala de medicina está bien. Y entender esto, que ya lo repitieron varias veces, es una manifestación neuropsiquiátrica de una patología médica. Un paciente que no tiene ningún antecedente, salvo el consumo de alcohol, no se plantea que esto sea un trastorno psiquiátrico, no se plantea que sea un trastorno psicótico primario. Bueno, hay ciertas cuestiones que a veces es medio difícil plantearlos en emergencia, en las salas, los hospitales que tenemos son variables en cuanto a las posibilidades. Por ejemplo, si ingresan en cuidados intermedios CTI es bastante imposible, pero sí, lo importante de la enfermería especializada por lo fluctuante y lo evolutivo del cuadro, controlar la alimentación, la hidratación, los parámetros vitales, la higiene del sueño y evitar todas las conductas que pueden ser de autoagresivas o heteroagresivas, porque en realidad son pacientes que pueden tener conductas bastante graves. Y después todo lo que planteaban relacionado a las medidas de orientación, una iluminación adecuada, que vaya variando durante el día, intentando evitar como estímulos sobre estímulos, medidas orientadoras. Por eso se decía, o que preguntaban, sí, siempre es orientarlo, que tengan relojes, que tengan calendarios, si se confunden, que decirle 80 veces que está en un hospital, porque está, no, se va a olvidar los 10 minutos, pero está. ¿Qué dice? Sí, no sé por qué están con la insuficiencia hepatocítica. En realidad, la insuficiencia hepatocítica en un examen clínico que no tiene ningún tipo de planteo
puntual, Es más, la mayoría de las veces este tipo de presentación no obedece a una encefalopatía por una insuficiencia hepática, porque los pacientes que tienen una insuficiencia hepática tienen, o sea, ya llegaron a un punto en donde, bueno, el daño no es solamente que estén cursando la abstinencia alcohólica, por ejemplo, planteándolo en este caso, ¿no? Sino que tenemos que plantear que además ya llegó a un punto en donde hay una insuficiencia hepatocítica, y la realidad es que muchos alcoholistas no llegan a ese punto. Entonces no tenemos todavía ningún dato para pensar que está. Obviamente que vamos a estudiarlo desde el punto de vista paraclínico y ver cómo está su función hepática y toda la paraclínica general. Pero hasta el momento en realidad no tenemos ese dato como para pensar en esa etiología puntual. Pero seguramente, como ya tiene elementos de abstinencia importantes, como son este temblor distal que manifestaba el paciente, una historia de consumo que es acorde al esperable, ¿no? Digamos, a que se pueda presentar este tipo de cuadros en cuanto a que es un paciente con un trastorno por consumo de alcohol que aumenta el consumo en el último tiempo y luego hace una abstinencia abrupta, lógicamente, racionalmente, es más probable que esta confusión mental se deba a la abstinencia alcohólica que a que este paciente, además de presentar todo esto, presente una insuficiencia hepatocítica. ¿La podemos descartar? No. ¿Tenemos datos para decir que la tiene? Tampoco. ¿Está? Creo que Pero ahí es un queda más o menos error, sí, explicado. es un error bastante importante entender que esto es una encefalopatía hepática y no tratar el desarrollo La abstinencia. de, de la abstinencia. El síndrome confusonírico y el síndrome confusional son dos distintos o es el mismo. El síndrome confusonírico es lo mismo que el síndrome confusional. El síndrome confusional es el diagnóstico del DSM y confusonírico es la presentación. Lo onírico sería lo delirante. Entonces, acá esto es lo importante, ¿no? El tratamiento integral. Lo que nosotros tenemos que hacer es un tratamiento etiológico y un tratamiento del síndrome confusional. Por un lado, tenemos que tener el tratamiento específico de la abstinencia. Y entonces, un paciente que tiene un consumo tan prolongado de alcohol, tenemos que tener dos cuestiones, ¿tá? Evitar complicaciones crónicas a largo plazo y evitar complicaciones de desarrollo de la abstinencia. Entonces, la vitaminoterapia es algo que es obligatorio plantear en este paciente con este consumo y con estas posibles complicaciones. Entonces, vamos a no detenernos en cada cosa, pero en realidad lo que estábamos hablando la otra vez es que tenemos la posibilidad de utilizar el complejo B, que tiene dentro de ciertas medidas la mayoría de las vitaminas necesarias, pero lo más importante acá en cuanto a en este tratamiento es la tiamina para evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. La tiamina mínimo 300 miligramos día y se pueden dar hasta 900, o sea, la tiamina es algo obligatorio y siempre se debe realizar previo a la indicación de suero glucosado, porque la glucosa aumenta los requerimientos de tiamina. Entonces, es algo obligatorio dar tiamina en estos pacientes. Y en generalmente los primeros 3 días, porque genera alteraciones de la absorción gastrointestinal del alcohol, darlo de forma parenteral. Y la mayoría de las vitaminas la tenemos en esas posibilidades. Entonces, la tiamina es algo específico para evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Después hay otro tipo de deficiencias vitamínicas que explican varias complicaciones del consumo de alcohol. La vitamina B6, que su déficit puede dar convulsiones, que es la peridoxina. La vitamina B12, al igual que el ácido fólico, la anemia megalobláctica, característica del consumo de alcohol, y la polineuropatía. La vitamina C, el ácido nicotínico, da una presentación muy extraña, que es la pelagra. Y bueno, y siempre hay que evaluar dentro de la paraclínica, que ya lo mencionaron en la otra vez, pedir crasis y tiempo de protomina, porque es fundamental las complicaciones posibles de si es necesario utilizar vitamina K. Esto es el tratamiento de la abstinencia alcohólica para evitar complicaciones a largo plazo. Porque después tenemos el tratamiento de la abstinencia específica y es la progresión al delirium tremens, que eso sí, es una complicación que tiene más de la mitad de los pacientes con muerte. Si llega a pasar el delirium tremens. Entonces la abstinencia hay que tratarla. Y la abstinencia, como vivimos, también lo plantearon otra vez, se trata con benzodiazepinas. La abstinencia al alcohol se trata con benzodiazepinas porque actúan GABAérgico, al igual que alcohol, y lo preferible es parenteral. Lo que se usa habitualmente por el riesgo de alteraciones hepáticas es lorazepam, que es la benzodiazepina que tiene menor utilización hepática, digamos, metabolización. Entonces, por eso siempre se da sin tratar lorazepam, que es muy difícil de conseguir, pero acá, digamos, a fines de la prueba se da lorazepam,
se puede dar lo que tengan parenteral, midazolam, diazepam, etc. A la dosis que sea necesaria sintomática. 2 miligramos intramuscular intravenoso cada 8 horas es inicial, pero en realidad hay que manejar la abstinencia como se pueda. Repito, lo que se está haciendo acá con las benzodiazepinas es tratar la abstinencia de alcohol, que es la etiología del síndrome confusional, no los síntomas de la confusión mental. Porque el tratamiento sintomático de la confusión mental es como habían planteado, es un antipsicótico, cual en general se utiliza el haloperidol porque tiene presentaciones intramusculares. No se insiste mucho en pasar a otros atípicos o de segunda generación, porque en realidad son tratamientos que se van a cortar luego de la confusión mental, no va a ser un tratamiento prolongado, entonces no importa tanto considerar eso. Entonces, en general siempre se tiende a hacer, hay que tener mucho cuidado en estos casos van a ver que la ampolla de haloperidol son 5 miligramos y es muy frecuente sobresear a los pacientes y es un riesgo. Entonces, en general los pacientes que tienen confusiones mentales son pacientes añosos que hay que tener un poco de cuidado de sobreutilizar medicación del haloperidol porque terminan con muchos elementos extrapiramidales, sedado. Entonces, hay que irlo regulando. Sintomático, hay que evaluar, pero en general siempre se tiende, como pauta general, a utilizar la menor dosis posible. Un ejemplo es 1 miligramo intramuscular cada 12 horas, pero eso se va variando, pero siempre el objetivo es utilizar la menor dosis posible. Les repito esto porque las ampollas son de 5 y salvo situaciones muy graves, 5 miligramos es demasiado. Bien, ya le respondí. Y en realidad esto es una idea general, creo que se podría como concluir con algunos aspectos más teóricos. ¿Qué le explicaría al vecino y a los familiares sobre el cuadro del paciente? Lo importante del síndrome confusional es que el síndrome confusional tiene un inicio, una duración, un fin, que en realidad no tiene como aspectos secuelares, salvo algunos casos muy aislados, que sí es importante prevenir y tratar la confusión mental porque es uno de los principales factores. Hay una maestría de una docente de psiquiatría que estuvo relacionada a eso, al impacto de la confusión mental, y el aumento de la mortalidad es abismal. Entonces es importante tratarlo, pero es importante entender de que son cuadros fluctuantes que van variando, de que toda sintomatología psicótica o delirante va a revertir, no es que sea un trastorno, no es que se plantee nada distinto, que sea un trastorno psicótico primario. Eso es algo importante a tenerlo en cuenta. Hoy justo me pasó, pasando visita, es eso, de que cuando empiezan a decir alguna idea un poco más de persecución o que alguien quiere hacer daño, uno empieza a decir, bueno, no, está, o sea, algo distinto le pasa, y en realidad hay que entender que es lo mismo, es algo de confusión mental. Y la orientación, siempre estimular en la orientación, que la persona le diga dónde están, porque son cuadros que van variando con el tiempo. Voy a pasar al haloperidol porque dijeron. Lo que sí es importante esto del haloperidol es que es según tolerancia y respuesta. Entonces, en general, siempre es preferible utilizar, no desesperarse ante el llamado, porque esto en general, la historia de estos pacientes es, esto pasa en la tarde, noche, entonces en general van a llamar a la guardia de piso, que no conocen al paciente, y depende del grado de tolerancia que tenga la guardia de piso, es qué va a esperar, de qué indicación le va a hacer, haloperidol, a qué dosis. Entonces siempre es importante esperar, o sea, dar dosis bajas de haloperidol y poder ir aumentando, y ya sabemos más o menos cómo está. Federico preguntó. Para todos los pacientes que... Dale. No, está cortando, Ceci. todo paciente... Sí. Decilo vos. Ok, perdón, para confirmar, todo paciente OH que ingresa por cualquier razón y sé que por estar en el hospital va a estar en abstinencia, siempre profiláctico, inicio de las benzodiazepinas, aun cuando no esté con síntomas de abstinencia ni confuso, ¿no? Además de la vitaminoterapia. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta de que uno tiene que entender de que un paciente le vas a dar benzodiazepina porque partís de la base de que tiene una dependencia, o sea, de que si vos le vas a suspender el alcohol, va a generar una abstinencia. Ahí sí, está bien hacerlo eso. Esto lo aclaro porque no toda persona que consume alcohol va a generar una abstinencia, para tenerlo en cuenta, eso hay que tener cuidado. Y la vitaminoterapia está bien, yo creo que muchas veces uno puede plantear el complejo B, indicar complejo B no es algo tan raro, no es tan complejo, pero
pero el tema es que también uno plantea de que el déficit vitamínico es algo que se va graduando con el tiempo, entonces no siempre se plantea un déficit vitamínico. Ante la duda general está bien entender como si hay un paciente con un trastorno por consumo de alcohol y va a estar en abstinencia, dar benzodiazepinas y utilizar un complejo B general. Como no está en abstinencia y no hay un riesgo, no se plantea como esas dosis excesivas de tiamina. Y una cosita, a ver si no se me corta, en realidad en función al trastorno por consumo de alcohol y el uso de benzodiazepinas para la abstinencia, en realidad si es o sea, intentamos dar benzodiazepinas cuando pensamos que va a ser un síndrome de abstinencia. Si es un paciente que ha tenido periodos en donde no ha tomado alcohol y no presenta ninguna sintomatología, es decir, que tolera bien la suspensión de la ingesta, en esos pacientes inicialmente no vamos a mandar benzodiazepinas, pero donde ya vemos que tienen algún síntoma de síndrome de abstinencia, por ejemplo, en este caso el paciente que ya tenía temblor, o indagamos a ver si presentó sintomatología confusional en otros periodos en donde no ha habido alcohol, ahí sí lo vamos a indicar de primera y vamos a ir evaluando la dosis según la evolución del paciente. Pero si es un paciente que, por ejemplo, seguimos de forma ambulatoria y estamos planteando iniciar una abstinencia para el consumo de alcohol, tenemos que indagar estos elementos y no siempre vamos a mandar benzodiazepinas. Lo digo porque son pacientes que ya tienen una predisposición a tener una adicción, entonces siempre la tenemos que hacer con mucha precaución. Por eso lo ambulatorio en general intentamos que no, salvo que tengamos mucho control sobre el paciente, y si le vamos a internar, siempre indagar que si presentó sintomatología de abstinencia previa o no. Y después había otra pregunta de cuánto esperar ante la dosis. Sí, en general siempre se plantea de que entre 15 y 20 minutos uno ya el efecto sedativo si bien el haloperidol no es el medicamento más sedativo que tenemos, ya se puede ver respuesta. Entonces está bien esperar 15 minutos ante la consideración de repetir la dosis de la indicación. Eso. Bueno, no hay mucho más, así que esto para que dejo de... No sé si esto queda grabado, como siempre, ya lo voy cortando. La pregabalina, Fran pregunta, si la pregabalina está indicada también en este cuadro y el topiramato, capaz que, Ceci, porque es algo distinto, ¿no? Acá lo que estamos viendo es una confusión Sí. mental con abstinencia, capaz que acá lo que se está discutiendo es más como tratamiento más a largo plazo para mantener la abstinencia, no sé si Ceci querés hacer una acotación ahí en ese aspecto. Es tal cual lo que decís tú. El topiramato y la pregabalina son fármacos que se usan para sostener la abstinencia del paciente, pero no para el tratamiento de la confusión mental en un paciente cuya etiología es la abstinencia alcohólica. ¿Sí? Ahí vamos a usar benzodiazepinas, haloperidol, podemos usar topiramato también, que ayuda a veces a tranquilizar un poco al paciente, pero la pregabalina, topiramato O no, naltrexona también, o sea, tiapridal. no lo plantamos ahora. Por eso, en agudo, benzodiazepinas, tiapridal, haloperidol, en este caso, confusión mental, y si no, lo otro lo usamos más para ayudar a que el paciente sostenga una abstinencia. Se pueden utilizar esos fármacos, hay otras opciones.